Vamos a estar en Lucas 10, 25 al 37. La semana pasada, qué hermoso fue darnos cuenta que al Señor le plació ocultar las verdades del reino a los que se creen sabios. Pero le plació, y ahí está la elección divina. Escoger a los que son como niños, es decir, a los humildes, a los que como niños aceptan las verdades sin cuestionar, para revelarles, quitar, destapar la verdad del reino. Y el texto que nos corresponde hoy sigue ahí a continuación. Quiero hacerle una pregunta antes de comenzar, y es: ¿qué imagen se lleva usted, qué concepto, si usted llega donde un médico, usted tiene una necesidad muy grande, que le sanen, y llega donde un médico y en su consultorio usted ve las paredes con diplomas de su estudio en las mejores universidades? Además de eso, ha hecho su especialidad en una universidad en el exterior, tiene certificados allí de revistas que han publicado sus investigaciones y demuestran que es una eminencia en la medicina, en la especialidad que usted está necesitando. ¿Qué concepto se lleva? Que es un experto, que es confiable. Pero luego usted investiga, ya va a llegar el momento en que este doctor decidió que ya le va a operar, pero luego usted investiga y se da cuenta que no ha hecho ni una operación, que no ha practicado. ¿Continúa con el mismo concepto? ¿Se deja operar? Yo creo que no, nadie lo haría. Y, queridos, así ocurre con quienes tienen muchos y buenos conocimientos de la Biblia. Hay personas que conocen la Biblia al derecho y al revés. Conozco a alguien que en mis comienzos, cuando necesitaba algo, era más rápido decirle: hermano, yo sé que en la Biblia hay una parte que habla, eso me citaba el texto. Y hay personas que son así como este médico que les acabo de mencionar. Tienen amplios conocimientos de la Biblia, hablan correctamente. Es más, aconsejan correctamente desde las Escrituras. El consejo que usted puede recibir de este tipo de personas es un consejo desde las Escrituras totalmente fiable. Totalmente fiable. Pero su vida no refleja lo que dicen saber. ¿Conoce a alguien así? Son muchos, queridos. Asimismo ocurría con los fariseos en la época de Jesús. Conocían mucho las Escrituras, hablaban muy bien, es decir, eran bíblicos. Por eso hay que tener cuidado con este tema de ser bíblico, porque a veces el ser bíblico se queda solo en una expresión o en los avisos de las iglesias. Pero ser bíblico no es solamente conocer la palabra, es vivir la palabra. Coherencia, hermanos. Tan así es de estos caballeros en la época de Jesús, que el Señor le dio este consejo a sus discípulos en Mateo 23:3. Así que, Él viene explicándoles, así que es por esto que les acabo de enseñar de estos señores, ustedes deben obedecerlos. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es bíblico, es la palabra de Dios. Ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que ellos les digan. Pero, hemos hablado, ¿no? Los peros, hay que ponerle mucho cuidado a los peros, esos contrastes. Hagan lo que ellos dicen, ellos son bíblicos, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, no copien su manera de vivir.
Y la razón la da el Señor Jesús, porque no practican lo que predican. Porque no practican lo que predican. Hermanos, vayamos a nuestro texto de hoy, Lucas 10, del versículo 25 al 37, y aprendamos este principio teológico. Quien solo tiene conocimiento de la palabra de Dios, repito, quien solo tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no la obedece, demuestra que no es de Dios. Demuestra que no es de Dios. Así dice el texto, la palabra de Dios. Versículo 25. Recuerden que el contexto es que Jesús viene con sus discípulos. Ellos, los 72, ya han llegado de esa misión que Él les ha enviado a predicar. Ellos llegan eufóricos, contentos porque, wow, han visto cómo podían en el poder que Dios les había delegado a Jesús echar fuera demonios. Jesús les dice, no se alegren de eso. Alégrense y gócense de saber que sus nombres están escritos en el cielo, es decir, que ellos hacen parte del reino de Dios. Y luego el Señor Jesús, entonces, como vimos el domingo pasado, muestra su alegría, su total regocijo y alaba al Padre porque decidió mostrarle a estos pequeños las verdades del reino. Y luego se voltea y mira a sus discípulos y dice que ellos son bienaventurados. Y también da la razón, porque pudieron oír y ver lo que aún los profetas, y como vimos con otro texto, ni los ángeles mismos pudieron ver lo que ellos ven. Y ahí está usted y estoy yo. Porque en ese momento recuerden que ellos están antes del pacto de gracia. Jesús no ha ido a hacer su obra en la cruz. Y en ese contexto, entonces se levanta. Dice que se pone de pie un intérprete de la ley, versículo 25. Esto está para que lo comprendamos en términos del reino, en términos de la vida eterna, que es lo que viene hablando Jesús allí. Y entonces se levanta un intérprete de la ley. Hay unas versiones que muy bien han colocado, han interpretado esto, han traducido un experto. Un experto. Entonces se levanta un experto de la ley y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Interesante, ¿no? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Y ahí ya vamos aprendiendo. Que no es solo lo que diga el texto, sino qué quiso decir el Señor allí. ¿Cómo interpretas? Entonces, el experto. Aquí hay dos expertos, ¿no? Está el experto y el expertísimo. Entonces, muy bien. Entonces Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces el experto responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le responde: bien has respondido. Haz esto. Hazlo. Y vivirás. ¿Qué le acaba de preguntar? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Haz esto y vivirás. Pero el experto de la ley no para ahí. Él no para ahí. Recuerden que la premisa es que lo que busca es probar al maestro. Es decir, vamos a ver si este sabe. Más o menos eso es lo que quiere decir. Versículo 29. Pero el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Jesús respondió: de esta manera. Un hombre, oye, qué interesante, hay que ser muy observadores. Yo le hubiera respondido de una: tu prójimo es tal. Pero vamos a ver una pedagogía que como padres, que como discipuladores, es importante que la manejemos. Entonces, esta es la respuesta de Jesús, no es una respuesta directa. Un hombre, aquí le expone una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole a este hombre herido, a este hombre que está allí maltratado y posiblemente a punto de morir, este sacerdote pasa y viéndole pasó de largo, no se detuvo. ¿Y ese sacerdote de dónde? Del templo que estaba allí en Jerusalén, del templo de Dios. Es un sacerdote judío. Versículo 33. Perdón, asimismo, 32, un levita, el levita era el que le ayudaba a los sacerdotes. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero, los peros, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, todos tres pasaron, todos tres vieron la necesidad, todos tres podían ayudarlo. Dos con más compromiso, el sacerdote y el levita. Pero pasa el samaritano y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Le dolió. Esa palabra misericordia tiene que ver mucho con, ¿recuerdan cuando el Señor vio la multitud y dice que qué? Tuvo misericordia. Compasión, un dolor en las entrañas por la necesidad del otro. Esa es la connotación de la misericordia. Es un dolor en las entrañas por el dolor o por el sufrimiento del otro. Eso hizo el levita. Y para que vayamos entendiendo un poco más, este no era sacerdote, este no era levita, este samaritano. Los samaritanos, los judíos no los querían, los odiaban, porque los samaritanos son descendientes de la mezcla entre judíos y aquellas poblaciones donde ellos fueron llevados en cautiverio. Así es de que para los judíos no eran ¿qué? No eran raza pura, eran mezcla. Y este samaritano lo vio y le dolió en las entrañas que el otro estuviera sufriendo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. El aceite y el vino en aquella época era considerado algo medicinal. El vino suavizaba las heridas, perdóneme, el aceite suavizaba las heridas y el vino era como antiséptico, para que no se infectara. Entonces este hombre se acerca, lo toca, venda sus heridas, le aplica aceite y vino. Se ve el deseo de ayudarlo, de curarlo, ¿verdad? Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó hasta el mesón, una especie de hostal, y cuidó de él. Este hombre no sabemos que es un samaritano, pero no sabemos qué diligencia tendría, para qué iba subiendo a Jerusalén, pero todo eso quedó ¿qué? En segundo plano. Mire cómo él se despoja de sus propias necesidades y ahora el importante, el necesitado es el que enfoca toda su atención y se entregó a cuidarle. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios, dinero, y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, Jesús
le hace una pregunta al que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y aunque nosotros o muchos consideran que responder una pregunta con otra pregunta es grosero, en este sentido es pedagógico. Entonces Jesús le pregunta después de que le cuenta esta parábola, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de este que cayó en manos de los ladrones? Llevándolo a que él mismo se responda, ¿verdad? Entonces el experto respondió, el que usó de misericordia con él. Y Jesús cierra. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Queridos, aquí tenemos a un experto de la ley que Dios le había dado a su pueblo a través de Moisés, y bajo la cual los judíos debían vivir. Esa es la constitución del pueblo de Israel, como la que tenemos nosotros del 81, del 91. Bajo esa ley es que el pueblo tenía que moverse. Y entonces, como hoy tenemos magistrados que son los expertos, los doctores de la ley, ellos entonces tenían a los que se especializaban en esta ley, la estudiaban, la interpretaban, y eran los expertos y dedicaban toda su vida a eso. Estos eran hombres lamentablemente orgullosos, inflados por el conocimiento que ellos manejaban y por el estatus dentro de la sociedad. Y eran también orgullosos de su escrupuloso cumplimiento según ellos. Y querían ser tan cumplidores que iban más allá todavía. Lo que no estaba escrito, ellos se lo inventaban. Y entonces este maestro, viendo al verdadero maestro, se acerca a él y le hace una pregunta. No una pregunta con la intención de conocer. ¿Por qué? Porque él se sabe todo. ¿Qué más me tienes que enseñar? Y queridos, ahí hay que ir sacando aprendizaje, porque algo que nos puede pasar es llegar a un discipulado o llegar al culto del Señor, ver el texto que van a predicar y, eso ya lo sé. Pero acabamos de leer en el Salmo que tu palabra es eterna. Y yo estoy seguro, convencido que a usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí. Cada vez que uno se acerca al mismo texto, sale el néctar de la verdad de Dios y uno aprende más cosas. El Señor no nos devela todo de un momento a otro, va abriendo la ventanita. Este hombre no preguntó con la intención de aprender. Es evidente que la intención de este experto no era conocer la respuesta correcta. ¿Qué he de hacer para tener la vida eterna? No. Su intención, y algunas Biblias no dice para probar, sino para tentar. Y esa es la palabra en el original griego. Tentar. No para tentar en el sentido de hacer caer a Jesús en pecado, sino tentar en el sentido de hacer caer a Jesús en algún error para entonces acusarlo, para entonces rebajarlo, para entonces decir, este no es un maestro. ¿Recuerdan ustedes el episodio de la mujer que viene y derrama el frasco de perfume y el experto de la ley si este fuera profeta sabría quién la está tocando? Siempre era cuestionando, hermanos. Esa era la intención de este hombre. Maestro, ¿haciendo qué? Y observen, ¿haciendo qué? Ellos eran, como muchos hoy también, motivados por el hacer. Y eso es algo que se ha quedado en nuestra mente. Y más aquellos que les ha tocado a brazo partido salir adelante.
Es que si yo no hago, no consigo. Pero en el Señor las cuentas no son así. Y menos para tener la vida eterna. Pero estos hombres también, ¿con base en qué? En que la ley era esa. Por el cumplimiento de la ley era que vivían. Y cualquiera que incumpliera una de ellas, lo decía la misma ley, ya perdió. Ya pecó en toda. Es evidente, hermanos, que la intención del experto no era conocer la respuesta correcta, sino tentar, atrapar a Jesús en alguna falsedad. En últimas, la intención era ¿qué? Evaluar. Casi se percibe allí su pavoneada. Vamos a alabar a este maestrico. Hermanos, del mismo modo, hoy también hay quienes quieren exponer su vasto conocimiento de la Biblia, de los estudios teológicos que han hecho. Y no estoy diciendo que eso está mal. Para nada. Es más, ese es el llamado. Queridos, ese es el llamado. A conocer las Escrituras, a profundizar en ellas. Ahí está la madurez y ponerlas en práctica. Este hombre quería exponer su vasto conocimiento de la Biblia, como hoy hay gente que expone sus conocimientos, sus alcances teológicos. Hablan de sus estudios adquiridos y también hacen preguntas hoy con la intención no de aprender o de ayudar al que no conoce. Porque las preguntas son para eso, hermanos. Venga, yo quiero aprender algo. O quiero ver si mi hermano o mi hermana tiene claro esto de la palabra y si no, para ayudarle. No, esa no es la intención de muchos hoy en día como este fariseo. La intención de muchos hoy también es de pavonear su orgullo. Están envanecidos porque lo que debe ocurrir es que entre más conocemos de Dios, más humillados quedamos frente a su grandeza. Esa es la consecuencia de conocer más a Dios. Entonces usted conoce más a Dios, sus atributos, y es lo que estamos haciendo a través del discipulado, conociendo al Dios vivo. Usted se da cuenta, no soy nada, no merezco nada. ¿Cómo este Dios tan ilimitado, tan eterno, tan amoroso, todo lo que estoy aprendiendo, pudo fijarse en mí? Eso debe pasar con el conocimiento, hermanos, no envanecernos. Lo que debe producir es humillarnos al ver la grandeza de Dios, a ser más agradecidos y fieles ante su misericordia con quien sin merecerlo ha recibido tan grande favor del Señor. Eso es lo que debe pasar con el conocimiento, queridos. Y entonces ante la pregunta, todos estamos acostumbrados a responder directo. Pero escuchen la respuesta del Señor, versículo 26. Vamos verso a verso. ¿Qué está escrito en la ley? De todo ese conocimiento, tú debes saber la respuesta. ¿Qué está escrito en la ley? Pero la segunda pregunta es muy importante. Porque no es solo qué sabes que dice la palabra. ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Ahora el que estaba evaluando era otro. Ahora el evaluador es evaluado por el verdadero maestro. Tú que eres intérprete experto, ¿cómo interpretas? Queridos, fíjense que no fue una respuesta directa. Eso es algo también que les invito cuando estemos estudiando un texto, ser muy observadores. No respondió de una. Se la devolvió. Hermanos, esta era una forma pedagógica que usaban los rabinos. Los rabinos judíos usaban esta forma pedagógica para llevar al estudiante, al que quería ser discípulo de él,
a dos cosas importantes. Una, a la reflexión. Algo que poco nos gusta hacer hoy en día, pero de eso se trata. No es lo que dice el Señor en Josué 1:8. Medita, mastica, rumea la palabra para que te vaya bien en todo. Entonces los rabinos usaban este método de no responder directamente, sino llevar al alumno a reflexionar, a meditar, para que lograran un entendimiento más profundo de las Escrituras. No es lo mismo que a usted le den una respuesta directa, a que usted lo lleven a la palabra y usted encuentre allí la respuesta. Esto le va a quedar más afirmado. Entonces ese método es el que Jesús está usando. También lo usaban los griegos en su dialéctica. Y esto es muy diciente, hermanos. Va Jesús a llevar al experto a que él mismo responda a su pregunta. Es más, si como la intención del experto al principio no era aprender, la intención de Jesús sí es que aprenda realmente. Por eso le hace preguntar, ¿qué lees? Y no solamente qué lees en las Escrituras. Mira que lo lleva a las Escrituras. Eso le recuerda que cuando Jesús fue tentado en el desierto, escrito está, a la palabra. Sino que luego le dice, ¿y cómo interpretas? Mire que la pregunta no fue, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué siente? ¿Cómo le parece? Sino cómo la interpreta. De ahí la importancia de interpretar correctamente la palabra, hermanos. La intención de Jesús es devolverlo a él, al texto, y llevarle a que él encuentre la respuesta a su pregunta en la palabra que él tanto conocía, hermanos. Esto hace un aprendizaje más sólido. Por eso les decía, este es un método que debemos copiar. Los padres de familia, los maestros en la iglesia, con los niños y por supuesto, quien les predica. ¿Qué está escrito en la ley? Y es una pregunta que yo le dejo a usted. ¿Cómo entiende? ¿Cómo está entendiendo las Escrituras? Porque como usted las entienda, así va a vivir. Así va a vivir, hermanos. La primera pregunta lleva al experto de la ley de vuelta a las Escrituras, las que tanto él ha estudiado por años. Queridos hermanos, y es que las Escrituras son la fuente de la verdad. Allí es donde emana la verdad absoluta de Dios, en medio de un mundo que hoy es ¿qué? Relativo. La verdad es individual. Escucha uno comentarios como, sí, usted me ve como hombre, pero yo no me considero hombre. Esa es su verdad, pero no es la verdad absoluta. Está en la palabra de Dios, solo hay hombre y solo hay mujer. Pero eso es lo que hace Jesús, le lleva a la verdad, a que las Escrituras sean la fuente de la respuesta que él necesita. Ellas son la palabra de Dios, son inspiradas por Dios, son útiles para enseñar, para corregir, para instruir. Es lo que nos enseña la misma palabra allí en la segunda carta que Pablo le envió a Timoteo, ahí en 3:16. Y con la segunda pregunta, ¿y cómo interpretas? ¿Cómo lees? Jesús lo que hace es escudriñar cómo este experto ha entendido las Escrituras. Así está escrito en Nueva Traducción Viviente y en Nueva Versión Internacional. ¿Cómo la interpretas tú? Ahora es Jesús quien está examinando al escriba. Hermanos, no se trata de solo memorizar la palabra, que hay que hacerlo, que hay que aprenderla. No se trata de solo memorizar lo que está escrito, sino de entender, con mayúsculas, correctamente lo que dice la palabra. Hermanitos, ustedes no van a escuchar de mí hacerles la pregunta, ¿qué significó para usted este texto?
No, porque eso entonces daría, si somos 30 formas de entenderla diferente. Y eso es una corriente que está pasando en iglesias. Una interpretación libre de las Escrituras. Y la misma palabra dice que no son de interpretación libre. Hermanos, ella no está para que cada uno le demos el significado que más nos guste. La Biblia tiene un solo significado. ¿Cuál? El que Dios quiso que tuvieran. El que Dios quiso que tuviera cuando la inspiró a sus escritores. Y esta es la verdad que usted debe buscar comprender. Buscar comprender. Hermanos, por eso la importancia de que usted no se pierda de los espacios que la iglesia nos da para avanzar en el conocimiento de las Escrituras. Porque de un versículo fuera de contexto se ha hecho mucha herejía, hermanos. Porque de un versículo mal interpretado, mal entendido, nos hemos agarrado de cosas que no son promesas para nosotros. Y bajo eso vivimos. Y después nos decepcionamos. Porque obviamente no se da. Cuando los judíos regresaron, hermanos, del cautiverio en Babilonia, hubo algo interesante. Pidieron volver a leer las Escrituras. En Babilonia no tenían cómo. Y entonces cuando el sacerdote las leyó, se ve la preocupación de ellos porque entendieran los que estaban ahí correctamente la palabra. Escuchen lo que dice Nehemías 8, capítulo 8, del 7 al 8. Y los levitas, que eran los ayudantes del sacerdote, ahí da los nombres, Yeshua, Bani, Serabías, voy a omitir los nombres. Miren lo que hacían los levitas. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba como atento. Atento es concentrado en ello. Concentrado como les pido, hermanos, que estemos cuando estemos aquí en el culto. Atentos. ¿Para qué? Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por eso la importancia de la predicación expositiva. Un expositor es el que llega usted a una galería y no le dice lo que él piensa del cuadro. Le muestra el cuadro. Y este cuadro es esto, y Picasso lo hizo con este objetivo, y le lleva a que vea lo que usted normalmente no va a ver. Y eso es lo que esperamos, hermanos. Que comprendamos correctamente el texto. El texto. Como hacían estos hermanos cuando estaban reconstruyendo los muros. Si usted la entiende correctamente, la va a vivir correctamente. Entonces usted vivirá en la voluntad de Dios. Cuando usted comprende correctamente las Escrituras, vivirá a la manera de Dios. Estará caminando en su voluntad y entonces le irá bien, como dice Josué 1:8. Por eso, hermanos, es importante, como les dije ahorita, que participemos en los espacios que la iglesia abra para que humildemente vengamos y aprendamos todos. Todos entre nosotros aprendamos, hermanos. Ahora miremos la respuesta. ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Entonces el judío experto contesta de la siguiente manera. Versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. A lo que el Señor le responde: bien has contestado, carita feliz. Hermanos, ¿la respuesta fue bíblica? Por supuesto que sí. Él ha citado dos textos básicos, fundamentales, no solamente para los judíos, sino para los creyentes, para los cristianos, para la vida cristiana. Él ha citado, recuerden que las Escrituras solamente era el Antiguo Testamento.
Y él ha citado aquí a Deuteronomio 6:5, que le pido el favor, más adelante lo tengan allí abierto. Ha citado a Deuteronomio 6:5, que es la primera porción de su respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y también ha citado al finalizar su respuesta a Levítico 19:18. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre conocía la Biblia, como muchos, conocía muy bien la Biblia. Ahora, ¿qué hizo al citar estos dos versículos? Cuando tenía todo el Antiguo Testamento. Lo que hizo fue resumir la ley. En estos dos textos está resumida toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Eso fue lo mismo que el Señor Jesús enseñó cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, siempre para tentarlo. Alguien se le acercó y le dijo: Señor, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y la respuesta del Señor en Mateo 22, 37, 40 fue: ama al Señor. Mire que es la misma. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es el resumen. Y el escriba hasta aquí demuestra que era un experto. De estos dos, esa palabra dependen es como un gancho. De él cuelgan toda la ley de los profetas, todo el Antiguo Testamento. De estos dos versos cuelgan. Lo que quiere decir es que todos los mandamientos de Dios se alcanzan cuando amamos. Amar a Dios, amar al prójimo. Amar al prójimo, hermanos. Cuando usted obedece los mandamientos, está demostrando que ama a Dios. Lo dice el Señor en Juan 14:15. Si me amas, obedece mis mandamientos. Pero es tan fácil, hermanos, decir: oh Señor, cuánto te amo. Entonces eso no pasa de ser un emocionalismo. Y yo sé que las damas, y obviamente nosotros también de acuerdo, el amor va más allá que las palabras, se demuestra. ¿Queremos demostrar el amor al Señor? Obedezcan mis mandamientos, dijo Jesús. Y cuando usted ama al prójimo, está obedeciendo todos los mandamientos. Por eso, en estos dos versos, ama a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ama al prójimo como a ti mismo. Resume todo. ¿Por qué? Porque amar a Dios es obedecer los mandamientos, y obedecer los mandamientos se resumen cuando usted ama al prójimo. Y es que usted, cuando ama al prójimo, usted no lo roba, usted no le envidia sus cosas, usted no le miente, usted no busca su mal, y menos matarlo. ¿Ven que cuando usted ama al prójimo, cumple los mandamientos? Eso mismo enseñó el apóstol Pablo en Romanos 13:9. Dice Pablo: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este experto demostró que era experto, que él conoce lo que dice la Escritura. Por eso el Señor entonces le responde: bien has respondido, bien has respondido. Lo que has dicho es bíblico. ¿Se imaginan el orgullo del tipo? Pero Jesús le adiciona una cosita allí chiquitica, que es para usted y para mí también. Una frase: haz esto y vivirás.
Lo que le está diciendo intrínsecamente es, la respuesta a qué debo hacer para tener la vida eterna es, vive la palabra, vive lo que tú sabes, obedece los mandamientos, haz esto, obedece la ley y los profetas. Y si se lo está diciendo intrínsecamente, ¿qué nos está enseñando Jesús? Que Él no lo obedecía. Queridos, no basta con que usted tenga claro qué dice la Biblia. Es necesario que la ponga en práctica, que la obedezca. Por favor, vayamos un momento a Deuteronomio 6:5, que es de donde este hombre ha respondido. Bendito es Dios. Él le responde desde el 6:5, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón. Pero se le olvidó un detallito. O intencionalmente no lo quiso. Por favor, leamos desde el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, ese y amarás depende del 4. Por esa razón, amarás. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que los judíos le llaman el Shema. El Shema es ese verso. El Shema es algo que ellos todos los días repiten. Desde que han existido los judíos, y lo repiten y lo enseñan a los niños. Y todos los días como un mantra, 2 veces al día. En la mañana, en la noche, en las festividades importantes. Y cuando está muriendo el judío con sus últimos alientos y conciencia que tenga, él lo repite. Gracias a Dios salimos de las repetideras, ¿no? Eso fue lo que nos enseñó el Señor. Pero, queridos, observen lo siguiente. Él se come el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. El escriba no toma en cuenta este verso tan importante que ellos conocían. La palabra oye en el hebreo, y también lo vemos en el griego, tiene la connotación de que, ¿recuerdan? No solo escuchar, sino obedecer lo que hemos escuchado. Y eso es trascendental, hermanos. Oye Israel, Jehová uno es, Jehová nuestro Dios. Lo que está diciendo, inspirado por el Señor, aquí en Deuteronomio, escrito por ¿quién? Moisés, es oye y obedece a Jehová nuestro Dios, que es único, hablando en términos del único Dios verdadero y de la unicidad. ¿Vamos entendiendo? Y es importante porque este hombre se comió esta parte, que la connotación no era solamente escuchar, sino obedecer. Así que lo que el texto de Deuteronomio está diciendo es: Israel, oye y obedece. Oye y obedece. Entonces ahora podemos entender por qué Jesús le dice: bien has dicho, ahora ve y obedece. ¿Quién puede engañar a Dios, hermanos? Este tipo parece que trató de darle 3 vueltas. Ahora ve y haz lo que ustedes repiten todos los días como un mantra. Porque ellos lo repetían también, no es de ahora. Ellos repetían este Shema: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero no se lo dijo Jesús en la respuesta. Y entonces Jesús lo que está diciendo es: ve y cumple lo que ustedes tanto están repitiendo. Obedece a Jehová. En conclusión, es como si Jesús le hubiera dicho al experto de la ley: para heredar la vida eterna tienes que obedecer lo que dice la Escritura que tanto conoces. Hermanos, los fariseos seleccionaban qué parte de la Biblia obedecer y cuál no. Pero Dios demanda total obediencia.
Levítico 18 dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Yo Jehová, vuelve y le pone un sello. ¿Y hemos cambiado? Yo creo que muy poco. Porque también seleccionamos, no, esto sí lo obedezco, pero esto... Y terminamos haciendo lo del fariseo, lo interpretamos a nuestro acomodo. Recuerdo una hermana versada en la palabra. Y cuando llegábamos a esos textos en estudios donde el Señor habla de su justa justicia, de temerle a Jehová, su respuesta era, no, yo no creo. Pues sí, eso lo dice, pero no, yo no creo. No, hermanos. No, hermanos. Y somos selectivos también. Escogemos. Parece que estuviéramos como en el supermercado. Esto sí lo he hecho al carrito, esto no lo he hecho. Y así hacían estos caballeros. Hermanos, esta parte de la escritura, el intérprete experto también la conocía, pero no la obedecía. Por ello Jesús le agregó, haz esto y vivirás. ¿Hace usted como los fariseos, que obedece unas cosas y las otras no? Y hermano, cuando obedecemos a medias, no estoy obedeciendo. Cuando obedezco a medias, no estoy obedeciendo, hermanos. Como creyentes, hermanos, usted y yo ahora somos el Israel de Dios. Así es que el Shema es para nosotros. Oye, pueblo de Dios. Jehová tu Dios. Jehová uno es. Interpretación, y a él obedecerás. Hermanos, eso también es para nosotros. Recuerde que oír y obedecer van de la mano. Pero este hombre no quedó allí, no paró allí. Ya Jesús lo metió en un diálogo. Versículo 29, entonces ahora el hombre queriendo justificarse a sí mismo, es decir, queriendo mostrar que él no está en pecado, que él está correcto, le hace una pregunta, ya lo vamos a explicar, le hace la pregunta a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Le faltó, ¿y quién es mi prójimo para que yo lo ame? Los judíos consideraban, este era el concepto que ellos tenían del prójimo. Oye, las escrituras, como leímos en el Salmo, son perpetuas. Parece que fueron escritas para nosotros, o por lo menos para mí, ahí estoy identificado. Los judíos consideraban prójimos solamente a quienes eran justos, a quienes eran judíos también. Ellos se consideraban el pueblo escogido de Dios, entonces mi prójimo era solamente otro judío. Pero las prostitutas, los cobradores de impuestos, los extranjeros, y menos los samaritanos, a quienes tanto odiaban, para ellos no eran prójimo. Así lo interpretaron, así decidieron interpretarlo. ¿Ven por qué la pregunta tan importante de Jesús al comienzo? ¿Qué lees y cómo interpretas? Porque de la interpretación correcta de lo que usted y yo leemos, nace una vida correcta delante del Señor. Para ellos todos estos, los demás no eran considerados como prójimo. Entonces parece que el experto esperaba que Jesús, un maestro judío, respondiera lo mismo que él. Por eso la palabra dice, para justificarse a sí mismo, para mostrar que él estaba obrando bien, le dice, maestro, ¿y cuál es mi prójimo? Considerando que Jesús, otro judío, también le iba a decir lo mismo. No, pues solamente nosotros los judíos. ¿Qué diría el experto? Estoy bien. Eso es lo que él esperaba.
Y lo que le pregunto es, ¿ha notado que nosotros hacemos lo mismo? ¿Elegimos quién es nuestro prójimo? No ayudamos a todo el mundo. No ayudamos a todo el mundo. Somos selectivos, hermanos. No amamos a todo. Generalmente amamos a los que nos caen bien. Estoy recordando una frase de un predicador. Tocó mis fibras. Porque dijo que la sociedad, literalmente, ha establecido canecas de basura donde lleva a algunos seres humanos como desechables. Hasta ahí no había tocado mis fibras, sino la frase que continuó diciendo. Y lo peor es que la iglesia ha hecho lo mismo. Hay quienes sufren y no nos toca. Y lo peor, no los vemos dignos de amarlos. Es lo que nos está enseñando, hermanos. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que hacemos. No hemos cambiado. Solo ayudamos a los que nos parecen buenos, como ellos hacían, a los justos, a los otros que son como yo, como judíos. Y Jesús sigue llevando a este escriba a que él descubra la respuesta. No le da una respuesta directa. Sigue en su pedagogía de buen rabino. No le dice, mira, el prójimo es este y este. No. Ahora le habla una parábola. Una parábola. La parábola que todos llaman el buen samaritano. Es solamente mi opinión, yo le cambiaría el nombre. Por el samaritano que sí obedeció a Dios. Porque es que, queridos hermanos, se le dice buen samaritano a cualquiera que hace un bien por otra persona. Pero es que hay algo. Hay quienes hacen el bien a otra persona no honrando a Dios. Lo hacen por orgullo. Y se toman la foto y la suben al Face. Los mercados que entregamos. Aquí ayudando a los necesitados en el barrio tal. La iglesia... No, mano. Cuando un incrédulo hace una obra buena, y no es que no la hagan, casi siempre, hermanos, va manchada de algo pecaminoso. Echarse champú. La intención buena se mancha. En cambio, el creyente hace el bien a otro porque desea obedecer a Dios y no por orgullo. Hermanos, vamos a leer rápidamente la parábola. No voy a entrar en detalle a explicarla porque ese no es el fin de Jesús. El fin de Jesús es darle una respuesta. ¿Quién es mi prójimo? Y es una respuesta que usted y yo necesitamos, hermanos. Pero vamos a ver algunos visos. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es donde está el templo de Dios. Jerusalén es donde está toda la escena religiosa. Jerusalén es donde están los sacerdotes, los levitas. Allí se dan los sacrificios, las oraciones. Y Jerusalén quedaba en una zona alta. Y Jericó, otra ciudad, una zona baja. Parece que era muy empinado, muy escabroso, muy solitario. Así de que parece, dicen los estudiosos, que era un sitio donde mucho atraco. Eso, mire que la sociedad no ha cambiado. Y entonces dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Posiblemente la escritura no lo dice, pero pudo ser un judío que había venido a Jerusalén a orar, a presentar sus sacrificios. Ahora se devuelve, va bajando a Jericó, y este hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. El hombre está grave. Está muriendo. Aconteció que descendió un sacerdote.
alguien que había terminado de servir en el templo, alguien que había salido del culto del domingo. Había como nosotros levantado los brazos, pero no, este hombre era más responsable de las cosas de Dios porque era el sacerdote, el pastor de hoy. Este hombre va bajando también y ve al hombre. Porque una cosa es cuando uno no ve, ¿verdad? Pero es que él vio al hombre y cuando aquello no había escopolamina. Así es que el hombre debe estar ensangrentado. Pero el sacerdote lo ve, pasa de largo. Pero luego baja también un levita, el ayudante del sacerdote. Estos dos conocían perfectamente la ley de Dios. Este par de hombres conocían lo que acabamos de leer, el Shema. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón. Y también conocían la pequeña parte de amar a tu prójimo. Pero el levita también pasó de largo, viendo al otro morir allí. Y aquí está el pero de Dios. Pero lo que espera Dios que hagamos usted y yo. Pero un samaritano, recuerden, aquí está lo fuerte de la enseñanza de Jesús. Puso en la parábola a uno que el judío odiaba. El intérprete de la ley, como buen judío, odiaba a los samaritanos. Y en la parábola Jesús, magistralmente, porque es Dios, pone a uno de ellos, al sacerdote, que pasó de largo. Pone al levita, que pasó de largo. Y ahora pone al que sí le ayudó, a uno que usted odia. Prácticamente le está diciendo. Ahora, ¿cuál posiblemente y lo más seguro fue la razón por la cual el sacerdote y el levita no le ayudaron? Ellos consideraban que si tocaban, porque la ley también lo decía, que si ellos tocaban a un muerto, entonces quedaban contaminados ceremonialmente. Ellos eran tan escrupulosos con el tema del pecado que cuando iban a la plaza de mercado venían y se lavaban muy bien las manos y los pocillos y todos los utensilios porque allá toqué posiblemente a un pecador. Pero eran sepulcros blanqueados, lindos por fuera y nauseabundos por dentro. Entonces estos dos hombres pero conocían la ley. Conocían la parte donde dice que evidentemente quedaban contaminados, pero la ley también les decía cómo limpiarse. Pero ellos prefirieron ser religiosos. No me contamino, no me involucro, porque es un mal para mí. Esa posiblemente fue la razón. Pero el samaritano demostró con hechos lo que ellos conocían de palabra. El samaritano. Recuerden que lo más posible es que el que está medio muerto es que un judío. Entonces entre ellos se odiaban. Pero este samaritano dejó todo eso a un lado. Realmente él sí cumplió la ley. Y no los que la enseñaban. Samaritano demostró con hechos el amor a este hombre judío en gran necesidad, a pesar del odio que había entre las dos razas, hermanos. Mateo 23 dice así: ay de vosotros, el Señor Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, máscara, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Sin dejar aquello es necesario hacer esto, sin dejar de hacer lo otro. Hermanos, ellos eran selectivos en qué obedecer y en qué no. Y la pregunta que le traslado es: ¿cuáles son las razones que usted argumenta para no ayudar a otro? Y con esas razones lo que nosotros hacemos es que justificarlos a nosotros mismos. No, es que no le ayudé por tal cosa. ¿No nos ha pasado? Nos ha pasado.
Nos ha pasado, hermanos. Versículo 36. Vuelve Jesús en ese proceso pedagógico, ¿no? La respuesta lleva dos partes. La parábola y ahora le hace una pregunta. Para que él mismo llegue a la conclusión de quién es el prójimo. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mire que él no responde directamente. Este hombre empezó a tentar a Jesús, a ver si lo hacía caer y terminó evaluado. Vuelve Jesús a hacer pedagogía. Hermanos, es posible que si Jesús le responde directamente, mira, tu prójimo son, por ejemplo, los samaritanos. Este hombre termina en furia porque recuerde que los odiaban. Pero Jesús, a través de este sistema pedagógico de la parábola, y luego le devuelve la pregunta, ¿quién crees de estos tres? ¿Quién crees? Ahora, la respuesta del intérprete, versículo 37. El que usó de misericordia. Mire cómo deja de notar, ¿por qué no dijo el samaritano? Porque lo odiaba. Ni siquiera pudo pronunciarlo. El que usó de misericordia. Este hombre que está delante de Jesús, Dios hecho hombre, no simuló su pecado de odio contra el samaritano. Y entonces se limitó, el que usó de misericordia. Ese es. Jesús lo llevó a la verdad. Lo llevó a darse cuenta de su gran pecado. Que no era como él había interpretado la palabra. ¿Recuerdan? Ellos interpretaron que solamente a los mismos judíos. ¿Qué lees? ¿Cómo entiendes? Evidentemente, hermanos, este hombre, odiado por los judíos, odiado por este experto de la ley, demostró más amor por el necesitado que el sacerdote del templo y el levita. Él evidenció realmente que él sí estaba cumpliendo la ley. Cuando solo somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios, terminamos ¿en qué? En religiosidad. En ser meramente religiosos, hermanos. En hablar muy bonito y en vivir a veces muy feíto. Y eso nos lleva a no ser fieles al Señor. Escuchen lo que el Señor dice en Isaías 58, inspirando al profeta. No es más bien, hablando del ayuno, porque ellos eran en todas estas disciplinas, y no es que no hay que hacerlas, hermanos. Y no es que a Dios no le plazca que ayunemos. Y no es que no haya beneficio, porque cuando usted somete la carne y se entrega a la oración y al estudio de las Escrituras, su oído espiritual se le vuelve más fino, queridos. Y su visión ve más la gloria de Dios, se lo aseguro. Pero escuchen, estos que eran meticulosos en el diezmar, en ayunar. Escuchen lo que les dice el Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué le interesa más a Dios? ¿Nuestra religiosidad o nuestra vida de obediencia? Ser religioso es ser un árbol que aparenta estar vivo, pero hermano, está seco. Está seco. No pensemos que agrada a Dios solo venir a la iglesia, hermanos, cantar alabanza. Eso hay que hacerlo. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. No pensemos que solo venir a la iglesia le agrada al Señor, cantar alabanzas, escuchar el mensaje, ofrendar, leer la Biblia, pero no amar como Dios espera. Si eso hago, eso no agrada a mi Padre. Asimismo, hermanos, actuaban los fariseos. Por eso la respuesta del Señor, ¿cómo cierra? Haz lo mismo.
Tan bello, mi Dios. Haz lo mismo. Mire que no lo retacó con regañarlo. No, es que ya lo llevó a encontrar la verdad. Tan pedagógico que le enseñó a interpretar correctamente las Escrituras. Con esto cierro, hermanos. Amadísimos, el experto de la ley buscó probar a Jesús y terminó reprobado por el verdadero maestro. Esas son conclusiones. Queridos, que Dios vea en nosotros que somos fieles, no siendo solo oidores, sino hacedores de la palabra. Que digamos que le amamos, pero que lo demostremos con hechos. Ahora, ante la pregunta, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Aquí es necesario recordar algo. ¿Recuerdan el contexto? Que Jesús está feliz porque Dios decidió revelar, dejar ver la verdad a sus discípulos. Y luego termina diciéndoles, y ustedes felices, gozosos, porque Dios les está dejando ver cosas que ni los profetas vieron. Este hombre está aún en el pacto de la ley. Aún Jesús no ha ido a su obra salvífica y a sellar su pacto de gracia con sangre, del cual usted y yo tenemos que estar felices, gozosos, porque nosotros somos esos que Jesús dice, bienaventurados, porque ustedes están viendo lo que ni siquiera los profetas, ni siquiera este hombre podía gozar en ese momento. Porque la ley les obligaba ¿a qué? A cumplirla toda. ¿Es mala la ley? No, el objetivo de la ley era llevarlo a mostrar que estaba en pecado. Y eso fue lo que hizo Jesús con este ejercicio. Querido, usted conoce muy bien la ley, pero usted está pecando. Cree que la cumple, pero usted no lo hace. Pero nosotros estamos en el pacto de gracia. El pacto de gracia. Este hombre tenía la escritura afuera y tenía que esforzarse para cumplirla. ¿La cumpliría? No podía. ¿Podía hacer algo para ganar la vida eterna? Jamás. Pero nosotros estamos del otro lado. Usted y yo gozamos de la misericordia de Dios, que por pura gracia nos escogió para pasarnos de las tinieblas a su luz admirable, del reino de Satanás a su reino. Y nos deja ver ahora sí, porque escribió su ley, la que este escriba tenía por fuera y buscaba hacerla y no podía. Ahora está en su corazón y en el mío. Ahora sí estamos capacitados para obedecerla. Ahora sí nace en nuestro corazón obedecer la ley. Ahora sí podemos, porque a diferencia de este hombre, ¿qué debo hacer para ganar el reino? Nosotros no lo ganamos, nos lo obsequiaron por pura gracia. Por pura gracia. Eso no es para llamarnos a obedecer al Señor, amarle con nuestro corazón, amarle obedeciendo las Escrituras, es decir, amando al prójimo. A eso nos lleva el Señor hoy, hermanos. Porque quien solo conoce las Escrituras, pero no las obedece, demuestra o que es un cristiano religioso, o que definitivamente no hace parte del reino de Dios. Meditemos allí. ¿Qué le ha dicho el Señor? Algo de lo que el Señor nos enseñó y aplica a su vida. ¿Qué decisiones hay que tomar a partir de hoy?